Gracias por acompañarnos esta tarde. Sin duda, el 2015 fue un año volátil para la economía internacional. No solo las grandes potencias se vieron impactadas por la caída en el precio del barril de petróleo, sino que el efecto fue arrasador para las naciones latinoamericanas. Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la región solo crecerá 0,2% en 2016. A pesar de la llamada década dorada que se vivió al inicio del siglo XXI, muchos países no lograron materializar el beneficio de los commodities en mejoras a los salarios y poder adquisitivo para sus ciudadanos, por lo que el nuevo año se recibe con expectativa frente a lo que puedan hacer los gobiernos para revertir esta situación. En esta parte del programa voy a saludar a Facundo González, analista económico, especialista en finanzas personales, en mercado de capitales y coyuntura económica, quien nos acompaña desde la ciudad de Santa Fe, en Argentina. Bienvenido, Facundo, un placer saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, el placer es mío y sí, la verdad que sí, feliz año para todos. Bienvenido. Facundo, el estado de la economía internacional, producto de esa crisis petrolera y de la pérdida, de la caída del precio de las materias primas, que fue el principal impulsor de la década dorada en América Latina, hacen que uno se pregunte qué esperar a nivel de economía, pero de bolsillo, en este año que apenas comienza, el 2016. Sí, exactamente. Cuando uno hace un repaso de lo que dejó el 2015, como bien decías, uno de los temas principales es el superdólar, como le llaman, ¿no? Y la caída de los precios internacionales de los commodities, muchos de los cuales son nuestra principal manufactura o materia prima a exportar para los principales países. Y bueno, la situación es bastante compleja, teniendo en cuenta que hay que analizarla caso por caso. Por supuesto, cada una de las particularidades de la economía, de la región, es muy particular y bueno, teniendo en cuenta cada uno de los detalles, vienen algunos desafíos, ¿no? Un 2015 que ha dejado algunas noticias interesantes, como por ejemplo la suba de tasas de la Fed del tipo de interés, que podría llegar a haber un salto de calidad, como se le llama en finanzas, el flight to quality, a través de las inversiones, una aspiradora prácticamente de dólares por parte del mercado norteamericano. Así que podría haber tiempos de volatilidad en cuanto al contexto económico. Hay que ver también cómo cada una de las economías tratan de tomar herramientas defensivas a esta situación. Bajo este panorama, Facundo, ¿cómo va a verse impactado el ciudadano de a pie? Y bueno, para el ciudadano, por supuesto, hay que tomar algunas medidas defensivas. Ante todo, la palabra clave está en planificar. Planificar financieramente lo que va a ser nuestro año. Es un buen momento, sobre todo a comienzo de año, hacer un balance del año que dejó, o sea, el balance del 2015, cómo nos fue financieramente y empezar a proyectar lo que va a ser el 2016. Cuáles van a ser nuestros objetivos, si tenemos la capacidad de ahorro, hacer un buen plan financiero. La palabra clave está en la planificación y creo que el presupuesto para cada uno de los ciudadanos es lo más recomendable. Desde las finanzas personales, por supuesto, uno de los temas centrales es que cada uno de nosotros tomamos decisiones todo el tiempo. Decisiones de cómo consumimos, cómo ahorramos, en qué gastamos y qué hacemos con nuestro dinero. Ahí está la clave, agarrar y tratar de hacer un plan financiero para este 2016, que va a ser un año que por ahí puede llegar a ser bastante volátil. Ya hablamos un poco de los desafíos que tenemos en cuanto a la economía, en cuanto a la macroeconomía de cada uno de los países de la región. Las economías emergentes de Latinoamérica van a tener un gran desafío, que es volver a tratar de entrar en los mercados internacionales fuertemente, a ver qué nos depara el 2016. Las expectativas, por supuesto, para cada uno de nosotros está en proyectar dentro de nuestros objetivos, hacer un buen presupuesto, no solamente de ingresos, sino también de gastos, Sí. para empezar por lo menos el año de la mejor manera. Facundo, ¿pero va a ser posible ahorrar lo suficiente para cumplir metas familiares como una casa, metas que cualquiera se propone, o un carro nuevo en medio de este panorama? ¿Y cuál sería el mejor método de ahorro? Precisamente, Facundo, teniendo en cuenta los salarios básicos en América Latina, ¿cuáles son tus claves para esto? Bueno, lo importante para hacer el plan de ahorros es tener en cuenta, primero, definir objetivos, y también tener en cuenta no solamente para qué ahorramos, sino cuánto porcentaje podemos llegar a ahorrar. Cada uno tiene su propia capacidad de ahorro. Por supuesto que también depende de nuestra gestión con el nivel de deudas. Para empezar con un buen plan es empezar a definir, bueno, básicamente en qué gastamos, cuáles son nuestros gastos que podrían llegar a ser evitables,
cuáles no, cuáles son nuestros gastos o costos fijos, como si fuera muy parecido a las finanzas en una empresa, pero en finanzas personales. Cada uno y empezar, si se quiere, a planificar, a tratar de acomodar, a organizar nuestros gastos. Muchas veces hay varios mitos en el tema del ahorro, ¿no? Uno dice, bueno, no puedo ahorrar, mi ingreso no es suficiente para un buen ahorro. Bueno, si no sucede eso, por lo general tratar de consumir inteligentemente, no consumir en cosas que por ahí no necesitamos y que los damos y lo hacemos solamente por gustos o placeres. Bueno, tratar de evitar todo eso para tratar de reacomodar. En principio, conocernos a nosotros mismos, conocer cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestros deseos a la hora de consumir, para entender un poco en qué podemos consumir y en qué no, la posibilidad de ahorrar. Finalmente, ¿cuál puede ser el plan a seguir? Digo, para nuestros televidentes jóvenes que se plantean la meta de la casa propia y que puedan, por supuesto, hacerla realidad de este año. Bueno, es una buena pregunta porque teniendo en cuenta, por supuesto, también la edad en la que estamos transcurriendo es base de nuestros objetivos. Muchas veces desde jóvenes podemos comenzar a ahorrar hacia un futuro, principalmente teniendo en cuenta que es el mejor momento para empezar. No significa que no sea el único, si aquellas personas de edad avanzada también tendrían que empezar a ahorrar, pero siempre es mejor adelantarse a todas esas cuestiones. Y una de las cuestiones es definir los objetivos. Una de las mejores maneras es empezar a decir, bueno, parte de nuestros ingresos nuestros ingresos queda para nosotros mismos, o sea, pagarnos a nosotros mismos, porque gran parte de lo que nosotros nos ingresan a través de un salario, de nuestros trabajos, de nuestro esfuerzo, se lo damos a cambio de otros bienes, o sea que nosotros nos quedamos con los bienes y nos descartamos el dinero, o sea, hacemos un intercambio. Bueno, que una parte de esos ingresos al principio tratar de planificar y que queden para nosotros, retirar entre un 10 y un 15 y de a poquito ir hasta un 20-25% de nuestro nivel de ingresos es lo ideal. Ahora, si no podemos, empezar de a poquito. Primero un 5, después un 10. Total, dentro de todo, lo más importante es decir, bueno, no pienses que tienes un 10 o un 5% menos en qué gastar, sino que pensá que tenés un 10 o un 15% o un 5% que solamente te va a quedar para ti. Es Facundo González, analista económico, especialista en finanzas personales, mercado de capitales y coyuntura económica. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo y, por supuesto, feliz año. Bueno, el gusto es mío, ha sido un placer y bueno, feliz año para todos. Un placer.